lo esencial. En las propiedades tengo la propiedad de un logaritmo cuando su argumento es un producto. Entonces, cuando ocurre eso, yo puedo, ese producto, puedo convertirlo en una suma, pero de logaritmo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un logaritmo y su argumento es un producto, yo lo puedo separar a través de una suma de ese logaritmo. Y cada logaritmo con argumento un factor del producto, ¿sí? Pero que tenga la misma base. Como que normalmente no se utiliza dado el logaritmo de un producto, sino se utiliza dado el logaritmo de una suma. ¿Cuándo voy a utilizar esta propiedad? Cuando yo tenga una suma de logaritmo y las bases sean iguales. Cuando ocurre eso, se convierte en un solo logaritmo y los argumentos de los logaritmos se multiplican, ¿sí? Si bien me lo dan de esta manera, se sobreentiende que normalmente se utiliza del segundo miembro, ¿sí? Me dan una suma, yo lo convierto en un producto, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer bastante. Ese sería el producto. El cociente lo mismo, ¿sí? Voy a tener, me lo dan así como un cociente, yo tengo que hacer una recta, pero normalmente me van a dar una recta, yo tengo que convertirlo a cociente. Siempre en estas dos propiedades, en estas dos primeras propiedades, la base tiene que ser la misma para que yo pueda trabajar. Si la base es diferente, no puedo hacer ninguna de las dos. ¿Sí? Tiene que ser la misma. ¿Sí? Eso para lo que me representa. Lo demás ya simplemente son detalles, criterios, ¿sí? Las demás propiedades. Si yo tengo un logaritmo con raíz, hemos dicho que la raíz es un exponente. Se sobreentiende que aquí A su exponente es 1, entonces por eso escribimos 1 sobre B. Y de ahí ese exponente pasa a multiplicar, ¿sí? Sí o sí el exponente va a pasar a multiplicar al logaritmo. Y tengo lo que anteriormente habíamos tratado de analizar. Cuando yo tengo una base y la base del logaritmo es la misma, entonces, o el argumento es el mismo a la base, el logaritmo de cualquiera que sea la base tiene que tener el mismo argumento. Entonces, si ocurre eso, va a ser siempre 1. Y también lo que habíamos indicado, ¿sí? En el anterior tema, estábamos indicando un poco. Cuando yo tengo un logaritmo, ¿sí? Cualquier base, si su argumento es 1, esto va a ser 0. Alguien me dirá, ¿por qué? Bueno, si yo tengo un logaritmo en base 3 de 1, eso va a ser 0. Porque yo ese 1 lo puedo convertir en 3 a la 0. Sabemos cualquier número, cualquier expresión elevado a la 0, siempre es 1. Por ese lado yo puedo ir. Y me dan algunos ejemplos acá, ¿sí? Ya me dan una suma de logaritmo, el logaritmo natural que tiene la misma base, se multiplican los argumentos, se escribe un solo logaritmo y se multiplican los argumentos. Y de ahí ya se va haciendo definición o lo que representa un concepto logaritmo. Si bien estamos dejando alguna otra propiedad, pero estas serían las más esenciales. Bueno, aquí tenemos, la mayoría se hace bajo la primera o la segunda, y las otras simplemente son complementos para trabajar. Y también tenemos lo que son los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Bueno, aquí tenemos todo, ¿sí? Creo que a partir de aquí tenemos el práctico. Y dice resolver la ecuación. En estos ejercicios entendemos de que la mayoría tiene su forma de resolverse, ¿sí? Pero la mayoría va en función a la primera y la segunda propiedad. Sí, ya en el segundo ejercicio ya me dan lo que es sistema de ecuación, por ahí me dan algún ejercicio donde tenga que trabajar la parte de, eh, vamos a decir así, potencias, ¿sí? Potenciación, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer algún ejercicio, vamos a comenzar haciendo algún ejercicio de lo que tenemos acá. Me indican cuál, más o menos, para que podamos comenzar a ver. Yo podría elegir cualquiera, pero vamos a comenzar siendo que ustedes elijan. La D, profe. La D. Sí, en el inciso D, sí, me están dando logaritmo natural. Sí, por si acaso el logaritmo natural, habíamos indicado en la anterior clase que teníamos dos tipos de logaritmo en la calculadora, que es el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural, que su base es E, que tiene un valor de 2, y algunos decimales, ¿sí? Un conjunto de decimales. Entonces, se lo pueden buscar en su calculadora, existe la E. Y si le colocan E elevado a la 1 y le colocan igual, ahí le va a dar el valor de 2, bueno, no me recuerdo cuáles son los decimales, pero tiene, así como el pi, tiene un conjunto de decimales así. Bueno, aquí yo tengo una suma, ¿sí? Se sobreentiende que las bases de estos logaritmos son las mismas. Y aquí también las bases de estos logaritmos son los mismos. Cuando tengo una suma y las bases son iguales, ¿qué se hace? La pregunta. ¿Qué se hace? Se escribe el mismo logaritmo, un solo logaritmo, y se multiplican los argumentos. Es decir, que aquí yo debo hacer un producto de lo que tenía como argumento. El primer logaritmo tenía x menos 3. Y el segundo argumento que tenía era x más 1. ¿Sí? Entonces, un solo logaritmo. Continuamos. Nos vamos al segundo miembro. Igual, tengo dos logaritmos con la misma base. Entonces, y es una suma. Como es una suma, se convierte en un solo logaritmo. En este caso, el logaritmo natural. Primer argumento es 3 y el segundo argumento es x menos 1. Cuando no tengo nada después de su argumento, porque aquí yo debería colocar entre corchetes, ¿no? Para identificar que esto es uno solo. Sí, eso ya depende de cómo lo vaya a ver. Sí, tendría que ver de esa manera. Bueno, vamos a tratar de entonces trabajarlo así. Otra vez. Ya, tendría que trabajarlo así. Entendemos que lo que está dentro del corchete, todo representa al argumento del primer logaritmo. Y aquí también le voy a colocar corchete para identificar que todo lo que tengo ahí me representa el argumento del segundo logaritmo. Cuando tengo logaritmos, ¿sí? Y los logaritmos, sus bases son iguales, y no tengo nada más, tanto en el primero como en el segundo término, porque no tengo nada más, porque todo representa logaritmo. En el primero y en el segundo también todo representa logaritmo. Cuando ocurre eso, yo puedo eliminar el logaritmo, siempre y cuando sean iguales, ¿sí? Para ello habría una propiedad, la cual no la hemos escrito, pero algunos no la toman en cuenta porque dicen directamente se elimina. No es que se elimine, sino es que hay una propiedad para ello. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Nosotros decimos se elimina, pero en realidad lo que se hace es pasar la base del primer miembro al segundo y ahí nace esa propiedad. Cuando tengo una potencia y la base es igual a la base del logaritmo,
me queda solamente su argumento, lo cual no lo estamos escribiendo. La mayoría dice se elimina. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que se elimina, aunque no es eliminación, sino es una propiedad. Ya. A partir de ahí me está quedando lo que es lo que tenía dentro del logaritmo, que eso lo voy a multiplicar, y lo que tenía dentro del otro logaritmo, que también lo voy a multiplicar. Y ya lo que corresponde ahí es una ecuación. ¿Sí? Yo debo multiplicar, ¿sí? X por X, X cuadrado. Ahí voy a decir menos o más, mejor dicho, X por 1 sería X. Terminé con la primera X, me voy con el 3, menos 3 por X me da menos 3X, multiplicando 1 a 1. Menos 3 por 1 me da menos 3. En el segundo miembro, pues tengo lo que representa multiplicar el 3 con cada uno de ellos. Entonces me quedaría 3X menos 3. Sí, entonces estoy haciendo operaciones que corresponden a una ecuación. Cuando tengo una ecuación, pues yo puedo hacer los pasos que me permiten la ecuación. Bueno, continuamos. Para ir terminando, digo X cuadrado. Tengo más X y tengo menos 3X. Voy a igualar todo a 0. ¿Sí? Entonces sería más X menos 3X menos 3. El 3X que está en el segundo miembro pasa con negativo. ¿Sí? Sería menos 3X. El menos que está en el segundo miembro, en menos 3, pasa con más 3. Igual a 0. De ahí formaré mi ecuación. Digo X cuadrado. ¿Cuántas X me quedará? Tengo 3X negativo y una X positivo. Entonces me queda menos 5X. Cuanto a número, tengo menos 3 y tengo menos 3. Me quedaría menos 6, igual a 0. Profe, uno de esos menos 3 al otro lado pasa con positivo. A ver, ahorita vamos a ver ya. Sí. Bueno, entonces está con menos, pasa con más. Van a equipar. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Tengo menos 3 y tengo más 3. Igual a 0. Se elimina. Igual a 0, ¿sí? Y de aquí hago caso. ¿Qué caso podría ser? ¿Qué se repite? Caso 1 se repite la X. La X. Sí, se repite la X. Entonces me quedaría X menos 5. Y tengo mis dos resultados, ¿sí? Separo cada uno con 0. X igual a 0, que ya sería un resultado, y el otro X menos 5 igual a 0. Y obtengo mi segundo resultado porque el primer resultado es X igual a 0 y el segundo sería X igual a 5. Eso sería mi dos resultados, esa sería mi solución. Esto correspondería a los ejercicios que tenemos en la primera parte. Desde luego que va a haber algunos ejercicios donde haré algún proceso más. Por decir aquí, yo no puedo eliminar, en inciso C, yo no puedo eliminar directamente el logaritmo porque tengo un 4. Ese 4 me está afectando. Tampoco lo puedo pasar al otro lado, aunque podría ser, ¿sí? Pero tendría que hacer algunas operaciones. Aquí puedo utilizar una de las propiedades. Aquello que está multiplicando pasa a ser exponente del argumento de la raíz. ¿Sí? Hemos visto las propiedades
Estamos hablando de la propiedad que tenemos aquí, con radicales. ¿Sí? Esto no necesariamente tiene que ser con radicales, puede ser una potencia que tenga acá, por decir a la n, esa n pasaría a multiplicar al otro miembro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me daría lo que tenemos acá. ¿Sí? A la t, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Ahora, si tengo un producto, esa t pasaría a ser exponente del argumento, ¿sí? En forma inversa. Eso es lo que tendría que hacer en el inciso que tenemos, en el inciso C, por decir. Ese 4 tendría que pasar a ser exponente al x cuadrado más 1. Y ahí recién eliminaría los logaritmos. ¿Sí? Entonces sería el procedimiento. Esto sería en cuanto a la suma. Podemos hacer más ejercicio, no sé, algún ejercicio más que quieran trabajar. Alguno que por ahí veamos que tenga recta, o si no, simplemente suma, porque la mayoría tiene suma. La K, profe. Ya, veamos qué pasa con el inciso K. Aquí no puedo eliminar, no puedo hacer, tengo una diferencia, no puedo hacer esa propiedad porque tengo, antes del logaritmo tengo un número, entonces tengo que hacer una propiedad para que el logaritmo no esté acompañado de nada. Entonces ese 4 pasaría a ser exponente de la X. Me quedaría, vamos a ver, me quedaría lo que representa un logaritmo. Bueno, me quedaría representar el logaritmo. Vamos a tratar de, ya que no podemos habilitarnos un poquito. Ya. Me queda como parte del proceso, ¿sí? Lo que representa el logaritmo. ¿Sí? Bueno, creo que me he ido al... Ya. Tengo que escribir los logaritmos, pero con la parte de... Ya. Ese 4 pasaría a ser exponente. Entonces aquí yo tendría que tener exponente 4. Bueno, un momento, vamos a deshabilitar un poco. Ya, entonces estábamos hablando de que nosotros podemos manejarnos con lo que representa la parte de, digo, x elevado a la cuarta. Lo mismo ocurre con el 2. Lo que tengo acá, ¿sí? Lo que es el argumento de esto tiene que ir con lo que representa. ¿Sí? Ese 2 va a ser parte de lo que representa el argumento del logaritmo, pero ese argumento va a estar representado por x menos 1 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado
Y esto es base, bueno, sería base 10, ¿no? Si entendemos de que los logaritmos que no tienen base son logaritmos base 10. Sería x menos 1 elevado al cuadrado. Lo mismo ocurre con el 2 que tiene el segundo miembro, pasa a ser exponente del 4. Entonces ahí tendría 4 elevado al cuadrado. Ahora recién en el primer miembro, como tengo una recta, eso se convierte en una división con un solo logaritmo, con el mismo logaritmo. Entonces nosotros decimos logaritmo en base 10 ¿de qué? ¿De qué será? De numerador x a la cuarta y denominador sería, como tenemos un exponente, decimos x menos 1 elevado al cuadrado. Y en el otro miembro, ¿sí? En el segundo miembro tenemos igual. Y bueno, este 2 ya no existía, ¿no? ¿Sí? 4 al cuadrado sabemos cuánto es. ¿Cuánto será? 16. 16. Logaritmo de 16. Y ahora los logaritmos son iguales, no hay nada que esté fuera del logaritmo que esté sumando o restando, y en ninguno de los dos. Significa que los logaritmos se eliminan. Se eliminan y solamente me quedan los argumentos. En nuestro caso nos está quedando argumentos, nos queda una fracción desde luego. ¿Sí? En el primer miembro me queda x a la cuarta. Y en el denominador me queda lo que tenemos ahí, que es igual a ¿qué? Igual a 16. 16. El siguiente paso, lo que está dividiendo en el primer miembro pasa al otro miembro ¿a qué? Multiplicar. A multiplicar. Me va a quedar 16, que va a estar multiplicado por x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, lo que tengo hasta ahora sería esto de acá. Ese x cuadrado nosotros sabemos de que, como es un binomio, tengo que desarrollar. ¿Sí? Tengo dos alternativas. Desarrollar o, si analizo bien, ambos tienen raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Raíz cuadrada de x a la cuarta sabemos que es x cuadrado. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado sería x menos 1, porque el cuadrado se eliminaría. Entonces, mentalmente yo puedo sacar raíz y reducirlo mi ejercicio. Entonces,
Si saco raíz, porque tengo que sacar a ambos lados, no puedo sacar uno solo, ¿sí? Si no se pudiera en uno de ellos, entonces no lo hago, ¿sí? Tendría que desarrollar el cuadrado del segundo y después multiplicarlo por 16, igualar a 0 y hacer caso. Sí, pero aquí yo puedo sacar raíz a ambos. Cuando se puede a ambos, se lo hace. Entonces me quedaría x cuadrado igual a 4 de x menos 1. Entonces, con esto de acá que estoy obteniendo, directamente multiplico el 4 en el segundo miembro, digo x cuadrado va a ser igual, multiplico el 4, sería 4x menos 4. Igualo a 0, igualo a 0 para poder aplicar caso, o si no puedo caso, aplicaré fórmula. X cuadrado sería menos 4x y más 4 igual a 0. ¿Qué caso podría aplicar? Caso 3 o caso 6. Voy a decir caso 6, que era lo mismo, porque va a ser el mismo valor. X. Primer signo menos y segundo signo menos por más. Dos números que multiplicado me dé 4 y sumado me dé 4. 2. 2 y 2. Como es el mismo, voy a escribir uno solo como resultado. No necesito hacerlo. Digo x menos 2 igual a 0. Entonces x tiene el valor de 2. Y ese sería mi resultado final. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver cómo lo miramos el ejercicio. Porque alguno, como vuelvo a insistir, irá por acá, ¿sí? Desarrollará el cuadrado haciendo producto notable el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Luego eso lo multiplicará por 16, igualará a 0 y tendrá una ecuación elevado a la cuarta. ¿Sí? Ahí tendría que ver si podría aplicar caso o fórmula. ¿Sí? Se haría un poquito más grande el ejercicio. Pero como hemos visto que se puede sacar raíz cuadrada a ambos términos, a ambos miembros, mejor dicho, entonces se hace. Solamente se aplica raíz cuando se puede a ambos, no solamente a uno, tiene que ser a ambos. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan jóvenes? Porque después vamos a ingresar nuevamente para ver la segunda parte, ¿sí? La parte donde tenemos ejercicios que ya son un poquito más, quizás no tan complejos, pero sí tienen alguna relación de complejidad. ¿Alguna duda que tengan de lo que hemos hecho? Por si acaso, hacerle mención de que aquellos que no tienen base, su base se sobreentiende que es 10. ¿Sí? Sí o sí su base es 10, no es 1, es 10. Entonces, ustedes vean los logaritmos que no tiene base, ya se van a dar, tiene que sobreentenderse que la base es 10. Porque en la calculadora tienen estos logaritmos y es así, su base es 10. Profe, Bueno, jóvenes, se corta. ¿cómo se logra ¿sí? identificar una propiedad? ¿O qué propiedades más o menos? La propiedad, las propiedades yo las tengo que ir viendo. ¿Sí? Yo tengo que ver qué propiedad voy a utilizar. Así como en los casos, yo tengo que saber tengo que ver qué caso puedo aplicar. Lo mismo acá. Si tengo una suma y las bases son iguales de los logaritmos, entonces haré la propiedad de la suma. O si tengo una recta y las bases son iguales de los logaritmos,